Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con la clase que comenzamos, con el ciclo de clases que comenzamos la semana pasada, en donde presentamos a la psicología, a la importancia de la relación entre psicología y trabajo social y a la inserción de los recursos científicos que esta disciplina aporta a la formación de trabajadores sociales. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en que el saber de la psicología comienza a sistematizarse hace muchos siglos y comienza a sistematizarse en muchos casos compartiendo los criterios con la organización de otras ciencias, teniendo cuestiones en común y teniendo cuestiones que la diferencian y le dan una especificidad muy particular. La psicología como tema, como preocupación, coincide muchas veces, coincide con las preguntas acerca de la propia existencia, acerca del sentido de la propia existencia, con lo cual es inherente y comienza formando parte de la filosofía. Se va especificando a lo largo que sus preguntas, ¿no?, van transformándose y orientándose al modo de funcionamiento de ese aspecto de la existencia humana que hoy llamamos subjetividad. En otro momento se llamó espíritu, se llamó razón, se llamó alma, se llamó algo que está más allá de lo físico, de lo evidente. Entonces, esta es la particularidad de la psicología. La psicología como un saber acerca de algo totalmente inherente y presente en todas las manifestaciones de la humanidad, pero no tiene una referencia específica material, sino que toma la materialidad del cuerpo. El cuerpo es lo que concentra todas las dimensiones de la existencia y es la sede de saberes científicos confluyentes pero diferentes. Entonces, la psicología mira el mismo cuerpo que mira la biología, pero mira otras cosas. O sea, el cuerpo para la psicología es un escenario donde se manifiestan procesos que en muchos casos son absolutamente insustanciales, pero que no pueden prescindir de la sustancia, de lo corporal, para manifestarse. Nosotros partimos de la noción de psicología que nos aporta el psicoanálisis, a partir del cual podemos pensar, gracias al gran aporte de Freud con las series complementarias, podemos pensar que este funcionamiento psicológico va a depender y va a resultar, más que resultar y depender, bien digo, de procesos que se dan complementariamente, independientemente en determinado momento, aunque jamás se den aislados uno del otro. Uno es lo constitucional, lo que viene dado en lo biológico, lo otro es lo dado en lo cultural, lo que preexiste en la existencia humana, es decir, el lugar donde nosotros nacemos y el entorno que nos contiene. Y en esa tensión se va a ir construyendo un sujeto alojado en un cuerpo. Traduzco. Un niño nace, tiene un soporte biológico, indudablemente, nace, es un ser material. Este ser material tiene una disposición constitucional que se articula
con algo que lo preexiste. Es la cultura el lugar en el que nace, el entorno en el que nace, más precisamente. En el cuerpo de ese niño se entrecruzan esos dos órdenes hasta el momento con existencias completamente independientes y comienzan a construir, a tejer, a articular una realidad que no es ni del todo biológica, ni del todo constitucional, ni del todo cultural. Ese ni del todo biológico y ni del todo cultural crea un tercer espacio, que es el que va a venir a ocupar la subjetividad. Todas las corrientes psicológicas han tratado de resolver esta tensión, han tratado de explicar, como lo van a ver en un cuadro que voy a compartir con ustedes aquí, han tratado de resolver el desacople entre lo biológico y lo cultural. Hay algo que nace desacoplado en nuestra especie y no se da en otras especies, al menos hasta el momento. Hay algo que nos vuelve diferentes y que ha hecho que construyamos y necesitemos para sobrevivir de un entorno radicalmente diferente al de la naturaleza. No a prescindir de la naturaleza, pero sí para poder desarrollar nuestra existencia necesitamos de un entorno construido. Esto que yo planteaba el otro día, un entorno regido por la ley, por la legalidad, no por lo que viene dado, por lo natural. La naturaleza en sí nos proporciona el soporte. Ese soporte no se basta a sí mismo para poder subsistir. Necesita de un entorno que lo vaya formateando y que lo va a formatear siempre en diálogo permanente con la predisposición. ¿No? O sea, no queda fuera la biología. Lo que pierde la biología en este enfoque que estamos dando es el valor explicativo para nuestro comportamiento. Estos son los debates que ha sostenido la psicología desde el inicio y sigue sosteniendo. Pero para dar un orden, y no es necesario tener en claro todo lo que ha ido planteando la psicología y los psicólogos desde sus inicios hasta la fecha, sino lo que intentamos hacer es marcar hacer una clasificación de diferentes modos, una manera de decir, de diferentes modos paradigmáticos en los cuales se ha apoyado la psicología para dar respuesta a su problemática. En este sentido, compartimos con el resto de ciencias sociales, sobre todo, y el resto de las ciencias en general, distintos modos o distintos preconceptos filosóficos acerca de lo que es la humanidad, de lo que son los seres humanos. En ese sentido, de acuerdo a la concepción filosófica que subyace, vamos a tener un marco diferente en donde hallar las respuestas científicas. Siempre en toda ciencia hay un preconcepto y hay una concepción que tenemos naturalizada y que nos permite ver o no determinada realidad. Esto ya es un tema que excede la especificidad de esta materia, pero no excede lo que estamos haciendo ahora, que es construyendo conocimiento. El conocimiento siempre parte de un marco que lo hace posible. Por eso algunas cosas las vemos y las podemos comprender y otras no, porque no tenemos categorías como para poder ubicarlas.
Esto ha ocurrido a lo largo de la psicología de una manera muy, muy clara. Quien no concibe la existencia de algo que nos diferencie de otras especies, más allá de nuestra conciencia, va a definir nuestra humanidad, nuestra subjetividad desde el lugar de la conciencia. Quien cuestione esta conciencia como algo definitorio, como algo objetivamente cognoscible, va a pensar que lo que define nuestra realidad es aquello que hacemos. Y quien pueda ver en aquello que hacemos una manifestación de un orden presente en nuestra vida, pero que no es reductible a nuestros actos, va a poder pensar en que la subjetividad humana está regida por mecanismos que tienen que ver con lo inconsciente, como dice el psicoanálisis, por ejemplo, que tiene que ver en un sentido más amplio de lo inconsciente, que tienen que ver con lo simbólico. Hay corrientes que discuten de algún modo la vigencia y la sobredeterminación de lo inconsciente, pero no de lo simbólico. Esto simplemente lo enuncio. También hay un concepto que yo enuncié recién y que soy consciente que no desarrollé, que es el de series complementarias, que lo aclararemos en su momento. Más o menos esbocé de qué se trataba. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer distintos parámetros a partir de los cuales la psicología intentó dar respuesta científica a su universo de problemas. Para esto compartimos la pantalla y comenzamos con el título de la clase. Las distintas corrientes en psicología se enmarcan en concepciones más abarcativas, tal y como ya lo marqué. Primer punto, no podemos prescindir de la relación entre filosofía y psicología. En el seno de las corrientes filosóficas surge la psicología como ciencia, en este caso, en particular, en el seno del racionalismo. Corriente filosófica que se consolida en la edad moderna, es decir, luego de un gran, importante recorrido de la humanidad. El racionalismo pone como problemática filosófica central el cómo piensa y el por qué piensa el ser humano. Cómo piensa. Por lo tanto, ubica una acción humana en el centro de la práctica y de la problemática filosófica. El origen del racionalismo, cuyo representante es Descartes, da lugar a que posteriormente se desarrolle la psicología. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. En segundo término, el segundo cuadro, tiende acá a plantear distintos ejes como para poder ordenar distintas corrientes. ¿Qué pretendo admitirles con esto? Que tengan ustedes parámetros como para poder ubicar ciertos discursos acerca de la psicología en distintas corrientes. O sea, reconocer que hay ciertas afirmaciones que se realizan, y más con la facilidad con la que estamos teniendo en acceder al conocimiento. Muchos pensadores comparten sus ideas y nosotros las recibimos a través de los medios tecnológicos de una manera mucho más directa y muchas veces sin poder validar y sin poder tener criterios necesarios como para ver qué veracidad se tiene acerca de lo que se está escuchando, leyendo o descubriendo. Entonces, tener parámetros como para poder enmarcar un discurso
dentro de una corriente de pensamiento o darse cuenta que es un discurso, que es una afirmación que no se corresponde con ninguna corriente de pensamiento, por lo tanto es de validez sospechosa, es muy importante. Es fundamental como para poder mantener cierta autonomía de criterio. Por lo tanto, la filiación filosófica, los supuestos básicos, es decir, lo que se da por supuesto, es decir, lo que no está discutido. La ciencia discute ciertos problemas, no discute el origen del origen, da por supuesto ciertas afirmaciones lo suficientemente demostradas y consolidadas. Por lo tanto, toda corriente, toda afirmación científica tiene supuestos básicos. ¿Cuáles son? El psicoanálisis va a decir que el inconsciente existe. El conductismo va a decir que en realidad nuestro comportamiento resulta de un intento existente de adaptación al medio ambiente, como lo llaman ellos. Y así sucesivamente. El modo en que nosotros nos vamos a centrar para desarrollar el conocimiento psicológico es el que está remarcado, que es los modos de resolver el desacople naturaleza-cultura. Esto que acabo de decir. Cómo este desacople, que son dos órdenes diferentes, cómo la psicología en realidad trata de dar respuesta a esto. Todos los supuestos básicos de todas las corrientes en psicología van a tener una propuesta para resolver este problema. Y esto las va a diferenciar. De esta manera, el primer intento de resolver esta cuestión es lo que se llama la psicología de las facultades, que proviene directamente de la corriente racionalista de pensamiento y que proviene de Descartes, y que va a plantear una yuxtaposición entre la razón y la naturaleza biológica del ser humano. Somos unos sujetos vivientes a los que se les adhiere una conciencia. Lo que nos vuelve humanos, lo que nos vuelve seres diferentes de otras especies, es la capacidad de razonar. Por lo tanto, lo que tenemos de diferente y de propio es la razón. En otros momentos ha sido el alma, el espíritu, y lo sigue siendo de acuerdo a los recortes filosóficos de donde se aborde. El racionalismo da lugar a la psicología de las facultades, llamada la psicología de la conciencia o psicología académica. Este nombre lo utiliza Néstor Bramstein en un texto que ustedes van a trabajar y que lo toma de la psicología aceptada en tiempos de Freud de las universidades. O sea, lo que Freud planteaba fue rechazado por la comunidad científica instituida en ese momento. La psicología vigente era la psicología de las facultades. Esta psicología de las facultades se instituye como psicología de las facultades en momentos en que psicólogos toman la experiencia y los fundamentos generados de la filosofía y los llevan al campo experimental. Esto ocurre siglos después de Descartes y el exponente fundamental de esta corriente es Wundt, como yo lo planteo acá, y otro gran aporte es Fechner, que aporta al estudio de la conciencia las nociones estructuralistas. O sea, comienza a pensar la conciencia como una estructura compleja y a dedicarse a experimentar y a indagar experimentalmente cómo los afectos reconocidos por la conciencia humana funcionan. O sea, nosotros somos cuerpo o conciencia. ¿De qué se ocupa la psicología? De las leyes de la conciencia. Por eso psicología de las facultades.
Va a estudiar la memoria, la percepción, el modo de conocer, etcétera, etcétera. Otra corriente de pensamiento que va a dar grandes aportes desde el conocimiento filosófico al conocimiento psicológico es el funcionalismo. El funcionalismo se acerca un poco más a cómo resolver esta dicotomía, este desacople naturaleza-cultura, y va a plantear con ciertas características que tratan de superar el evolucionismo, que hay una predisposición biológica que se va adquiriendo características propias de acuerdo a cómo se utilice, a cómo se conecte con el entorno. Es decir, que hay como factores predisponentes que van a consolidarse o van a debilitarse de acuerdo a cómo el entorno actúe sobre ellos. Esto es el funcionalismo. Jensen es uno de sus principales exponentes. Estos datos, yo no los repito como para no alargar demasiado, están en el cuadro y los podemos retomar en los espacios de consulta y desarrollarlos allí. El conductismo. El conductismo surge también de la mano de una revolución filosófica, que es el positivismo. El conductismo toma las leyes que implanta el positivismo para el conocimiento científico, consiste en las características que tiene que tener un conocimiento para que sea considerado científico. Es decir, limitarse a lo observable, a lo comprobable y a lo medible, entre otras características. O sea, lo objetivable para el conocimiento es lo único que puede ser considerado como saber científico. Por lo tanto, la razón, cuyo método fundamental, como estaba en los cuadros anteriores, es la introspección, queda totalmente cuestionada por esta corriente. Porque la introspección es una metodología que no puede materializar el resultado de sus indagaciones. No lo puede materializar. Una sensación. No puede expresarla, experimentarla, descubrirla. Los psicólogos de la conciencia experimentaban con esto mucho. ¿Cuáles son las sensaciones percibidas por la conciencia? El conductismo dice que en realidad este desacople naturaleza-cultura se resuelve por el método de la observación directa y se resuelve en función del modelo estímulo-respuesta. Por lo tanto, el comportamiento humano que va a ser para el conductismo el objeto de la psicología es lo que se produce cuando un sujeto responde a un estímulo. Esto también es contemporáneo y coincide con la reflexología de Pablo, que seguramente ustedes conocen, en donde en realidad hay una serie de condicionamientos que van a fijar o van a intentar diluir comportamientos. Las conductas se fijan por repetición y se fijan por el éxito. Por lo tanto, si un niño se comporta de una manera adecuada según su cultura, se le va a responder exitosamente. Esa conducta se va a fijar. Si un niño responde de manera inadecuada, esa conducta va a tender a diluirse, o al menos el comportamiento va a tratar de orientar al sujeto a la mejor adaptación posible. Es decir, que el conductismo tiene un objetivo más que claro, o sea, el control de la conducta. La conducta es una instancia psicológica susceptible de ser controlada, porque la variable independiente de esta observación es el estímulo, no la respuesta. Y explica a los conductistas como un comportamiento, como la conducta
se conforman a través de un encadenamiento complejo de respuestas que se instalan en un sujeto. Por eso muchas de las terapias conductistas tienen que ver con una especie de reprogramación o de desaprendizaje y reaprendizaje frente a cuestiones que pueden resultar más exitosas frente a fracasos que los pacientes traen. Desde ya está decir que el conductismo puede resolver la dicotomía mente-cuerpo, ubicando a la mente como un epifenómeno del cuerpo. Y a la existencia humana, a la dimensión cultural de los seres humanos, la ubica como el resultado de una tendencia natural a la adaptación a un medio no natural. O sea, el conocimiento y adiestramiento en esta corriente de algún modo se tocan un poco más cercanamente. El criterio, el modelo es estímulo-respuesta y la estrategia sería la adaptación. Y el supuesto es que todos nacemos con una tendencia innata a adaptarnos, cosa que han discutido muchas corrientes y que queda como demostrado que no es así, porque si no tendríamos cuestiones que la existencia humana no puede resolver, las tendríamos resueltas de antemano. Por otro lado, el psicoanálisis que viene a romper paradigmáticamente la noción de un sujeto, de un animal racional, como dijo Aristóteles, y toma de alguna manera esto la tradición racionalista y la psicología de la conciencia, de un sujeto predispuesto, como se va a desarrollar de acuerdo a las posibilidades del entorno, como dice el funcionalismo, de un sujeto natural con capacidad adaptativa a la cultura. El psicoanálisis viene a descubrir que el sujeto humano es mucho más complejo y mucho menos evidente de lo que se creía desde la psicología hasta el momento. Viene a descubrir que nuestra realidad existe como en distintos planos. Dicho así, puede resultar un poco oscuro, un poco impreciso, pero nuestra subjetividad es lo suficientemente compleja como para poder estar manifestando nuestra existencia de dos o más maneras al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta conciencia como unidad, considerada como unidad hasta el momento que aparece el psicoanálisis, de distintas maneras, ¿no? Lo considera como unidad, a Freud se le rompe. Freud descubre que esta conciencia, en realidad, en algunas expresiones psicopatológicas, aparece disociada. A partir de allí, esto le permite pensar, se interroga acerca de estos temas, y le permite pensar que esta disociación de conciencia, o bien es una patología solo manifiesta, expresada en aquellas personas que padecen esta disociación, o es la puerta para descubrir que el sistema psíquico es mucho más complejo de lo que creemos y va mucho más allá de lo que podemos observar de manera directa. La conciencia es un estado que se puede observar, que se puede autopercibir. Lo inconsciente, que es lo que viene a plantear Freud, no. Sí se manifiesta de manera intermitente y se manifiesta interrumpiendo la conciencia. Cuando uno comete un error, cuando la conciencia de algún modo se relaja y da lugar a otras formaciones representativas como los sueños, que suelen ser extraños, que suelen ser absurdos para la conciencia. Esto no quiere decir que sean extraños y que sean absurdos para la lógica del inconsciente. El inconsciente aparece como una instancia propia y universal en todos los seres humanos,
que tiende a manifestarse y tiende a manifestarse no siempre de una manera armónica con la conciencia. Es más, nos damos cuenta o percibimos que hay otra parte de nosotros que vive, que entra en contradicción con nosotros mismos cuando hay un conflicto entre dos instancias. No somos solo lo que sabemos acerca nuestro, sino que somos sujetos que estamos sujetados, puede decirse, no solo a una base biológica, sino que estamos sujetados a una instancia psíquica a la que Freud denomina inconsciente y que determina y sobredetermina todos nuestros actos. El psicoanálisis aporta a la ciencia el concepto del inconsciente, más otro montón de cosas que en las clases sucesivas vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y que es realmente decisivo esto, si consideramos que somos sujetos de la conciencia o que somos sujetos más complejos, va a determinar claramente nuestro modo de intervenir frente a una realidad, no solo en el ámbito de la clínica psicoanalítica, sino en cualquier ámbito de intervención sobre la que tengamos efectos y sintamos los efectos culturales que nos convocan. En este sentido, el psicoanálisis abre a una concepción subjetiva mucho más amplia y mucho más compleja. Por último, marco, acá les paso a algunos representantes de esta corriente psicoanalítica: Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan, Enrique Pichon-Rivière, Fernando Ulloa. Acá faltan referentes del psicoanálisis importantes como Jung, como Anna Freud, como un montón de psicoanalistas, bueno, han tomado el concepto de inconsciente y han tenido sus propios desarrollos. En el caso de Pichon-Rivière y Fernando Ulloa, han desarrollado su conocimiento aquí en Argentina, y en Argentina, como un fenómeno muy ligado a los procesos históricos desde mediados del siglo XX, por exilios de la guerra, por impactos de la guerra, se constituye aquí un núcleo muy fuerte que va a dar lugar al desarrollo psicoanalítico en Argentina y en toda América Latina, y la Sociedad Psicoanalítica Argentina. La Asociación Psicoanalítica Argentina, creada en 1942, y había comenzado a funcionar ya en 1938, crea una referencia que va a dar lugar a una lectura particular del psicoanálisis, de la Escuela Argentina de Psicología, y que tiene mucha vinculación con los desarrollos kleinianos, es decir, con el desarrollo que tuvo el psicoanálisis en Inglaterra, que, como ustedes saben, es el lugar donde Freud pasó sus últimos días de vida. Freud muere en 1939 y forzosamente tuvo que ser exiliado en Inglaterra. La corriente argentina de psicología ha tenido muchísimos e importantísimos desarrollos, como toda la producción de Pichon-Rivière en relación a grupos, como la producción de Fernando Ulloa en relación a instituciones. Yo elegí en este cuadro estos dos referentes porque fundamentalmente creo que ellos les van a aportar a la práctica en el trabajo social elementos muy específicos del psicoanálisis que van a modificar y van a enriquecer la intervención y la posibilidad de analizar situaciones conflictivas que son a las que ustedes van a enfrentar cotidianamente. Finalmente, todo este recorrido está pensado en función de la relación psicología-trabajo social, porque en este marco de producción de conocimiento estamos.
Bueno, creo que por hoy esto es lo que yo quería compartir con ustedes, así que continuamos la próxima.